Hola, buenos días. Hoy seguimos con la saga de videos de nuestro programa, El despertar, perlas de conciencia para la iluminación. El tema de hoy es supremamente interesante. Ya vimos que debemos entrenar nuestro cuerpo, entrenar nuestra mente, y hoy vamos a entender cómo es que entrenamos nuestro espíritu, cómo es que hacemos que aflore en nosotros nuestro espíritu. Porque siendo seres espirituales, yo la verdad en mi caso particular ha sido muy difícil encontrar información de cómo fluir en esencia, ¿no? Cómo vivir en armonía, cómo controlar adecuadamente mi cuerpo y mi mente para que mi espíritu, mi parte espiritual florezca. Es muy difícil, entonces aquí en este programa que tenemos para ustedes, en este despertar, queremos transmitirle todas estas perlas que a través de nuestra vida se nos han dado y hoy llegó el momento de colocarlas en sus manos. Entonces, hoy vamos a hablar de los estados alterados de conciencia. Sí, señores, estados alterados de conciencia. El estado alterado de conciencia, según la definición normal, si nosotros vamos a buscar en el diccionario, en la inteligencia artificial, dice que es cualquier condición diferente al estado de vigilia natural que tenemos nosotros las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente un estado alterado de conciencia o de conciencia alterado es la minimización o la maximización de los sentidos del cuerpo y de la mente. Así de sencillo, entonces vamos a entenderlo. Y entonces vamos a empezar a ver cómo lo creamos, cuáles son los síntomas cuando estamos en un estado de conciencia alterado. ¿Para qué sirve? Yo para qué me induzco en un estado de conciencia alterado. ¿Qué es lo que no aprendemos? Simplemente a veces nos vemos vinculados en un estado de conciencia alterado y no sabemos sacarle el mejor provecho. Entonces, como primero, empezamos. ¿Cómo crear un estado de conciencia alterado? Lo podemos inducir de dos maneras. De una manera artificial y de una manera natural. Por metodología yo le debería colocar primero la manera natural, pero quiero que veamos porque esta reflexión de un estado de conciencia alterado es desde el punto de vista de la conciencia y aprender a hacerlo. Entonces vamos a aprender, a repasar primero cómo es que no debemos hacerlo y es lo que estamos acostumbrados a hacerlo. De manera artificial, ya sabemos que lo hacemos a través de lo que el mundo llama vicios, sustancias dependientes, como el licor, cigarrillo, drogas, en fin. Ellos nos ayudan a inducir para crearnos un estado de conciencia alterado. Pero también lo podemos hacer de forma natural. Y de forma natural lo podemos hacer a través. Ya sabemos que, repasemos un poquito, el estado de conciencia alterado es cuando nosotros maximizamos los sentidos del cuerpo y de la mente. Entonces, por favor, tengamos claro esto. Si aquí tenemos cuerpo y mente, ¿qué me ayuda a mí o qué actividad o qué instrumento que tengo a mi alcance me ayuda a mí a controlar, a maximizar mis sentidos? Entonces hablemos de uno que es muy utilizado. Hablemos de la música.
¿Sí? Hablemos de la comida. Hablemos de la bebida. El licor no es dañino. Ya sabemos que lo negativo o lo dañino de los instrumentos que nosotros tenemos es abusar de las cosas o no consumirlas adecuadamente. Entonces tenemos el licor, tenemos el sexo, tenemos, en fin, la característica que tiene esto es que este cuerpo que yo tengo y que yo empiezo a conocer, a trabajar, a entrenar, yo sé que le gustan unas cosas y otras cosas no. Esa palabrita para designar o explicar el gusto que siente mi cuerpo por unas cosas, vamos a llamarlo placeres. Entonces, cuando nosotros decimos placeres, está totalmente relacionado al cuerpo. Y cuando yo hablo de deseos, es que está relacionado totalmente con la mente. Entonces yo deseo, y por lo general cuando digo yo deseo, es porque estoy queriendo estar en una situación completamente diferente a la que estoy ahora, porque quiero hacer algo, quiero alcanzar algo. Entonces digo yo deseo, pero cuando yo quiero darle gusto a este cuerpo, yo voy a decir yo quiero. Como decir yo quiero almorzar, me refiero al futuro, pero me refiero muy puntualmente a algo físico. Entonces esa es la diferencia. Tenemos que entender cuáles son los placeres y deseos. ¿Y deseos de quién? Simplemente, señoras y señores, los míos. Porque si yo no conozco mi cuerpo, mis gustos, mi mente, ¿quién más me va a conocer? Tengo que hacer un esfuerzo y ese es el esfuerzo de entrenamiento. Ese es el verdadero despertar. Maximizar, controlar mi cuerpo, controlar mi mente, los pensamientos, los placeres y los deseos que yo tengo para poder vivir con ellos y poder realizar mi vida de mejor manera. Entonces, volviendo al tema de los estados alterados de conciencia, podemos generarlos de dos maneras completamente diferentes. Primero, de forma artificial y de forma natural. De forma artificial, repetimos, es todo lo que genera dependencia o vicios en el mundo. Entonces hablemos del cigarrillo, hablemos de las drogas, hablemos del sexo. Entonces es el consumo desaforado de muchas cosas que tenemos a nuestra disposición sin ningún tipo de control. Pero muchas de esas también alternativas que tenemos las hacemos de manera natural. Y les doy un ejemplo. Si nosotros comparamos un estado de conciencia alterado de forma artificial a uno de forma natural, a través de un ejemplo tal vez lo entendamos de mejor manera. Cuando yo me dedico a hacer un almuerzo porque a mí me gusta la cocina, entonces me voy a la cocina. Voy a hacer una carne con 2 papitas, una limonada, una ensalada. Me dispongo a cocinar, pero listo, aquí está la cocina. Antes de empezar a trabajar, entonces coloco la música, me tomo un trago de licor, disfruto la compañía sea de mi pareja, sea de un hermano, sea de un familiar, de una persona con la que yo quiero compartir un momento lindo. O simplemente solo. Ojo, no se necesita estar en compañía para crear un estado de conciencia alterado. Entonces simplemente fluye, el almuerzo me queda espectacular, divino. ¿Por qué? Porque es que despierto los sentidos. Y al despertar los sentidos yo entro en un estado de inspiración. Entonces cambiemos el ejemplo y coloquémoslo con la pintura, coloquémoslo con la escritura, coloquémoslo con la labor que yo tengo como trabajo día a día. Y sí lo podemos lograr en un estado de conciencia alterado. Se los explico. Muchos documentos, bueno,
No hablemos documentos, digamos que la Biblia. La Biblia nos dice, y miremos el ejemplo de los niños, que debemos ser como niños. Un niño está jugando, está divirtiéndose. Él está plenamente en un estado de conciencia alterado. Y nosotros nos damos cuenta. Es más, pensemos en que al lado tiene el papá y el niño está completamente entretenido jugando. ¿Qué nos comparte el papá? Déjenme en el niño quieto, por favor, no lo distraigan, que él está completamente feliz. Si el padre, se pone a jugar con el niño, se olvida del mundo porque el padre se incluye en el mundo, en el juego de ese niño. Y es lo que hemos perdido. Por eso es que un niño, por eso es que un bebé, nosotros vamos a jugar y hola, y que no, y vamos a hacerle cosquillas, y el niño automáticamente se ríe, y no lo hemos tocado. Si el juego es de cosquillas, ¿saben por qué? Porque el niño no lo piensa, ya lo está disfrutando y se incluye directamente. Entonces él simplemente lo vive, lo disfruta, lo tiene en armonía. Entonces al ver el juego, un niño responde. O no lo hemos hecho pruebas cuando a un bebé hacemos un abrazo, le sonreímos, lo mimamos sin tocarlo, y de una vez un bebé sonríe. Por favor, esto lo digo para que hagamos una reflexión de un minuto, de medio minuto. Los niños no están programados. Eso nos quiere decir que a medida que nosotros vamos creciendo en este mundo, nos han programado en cuerpo y mente para vivir en sociedad, para seguir unas normas, unas conductas, y nuestra parte espiritual ha estado totalmente olvidada. Entonces somos seres que estamos dormidos y debemos despertar. ¿Cuál es el despertar? Es tener el control de nuestro cuerpo, es tener el control de nuestra mente, para que mi parte espiritual pueda fluir y tener el control total de este vehículo, que es el que me dieron para el recorrido de esta vida. Entonces, hoy hablando de los estados de conciencia alterados, ya sabemos cómo crear, qué es un estado de conciencia alterado. Entonces, un estado de conciencia alterado es un estado diferente al de vigilia natural. El estado normal de vigilia es tener despierto mínimo mis 5 sentidos físicos. Entonces un estado de conciencia alterado es maximizar esos sentidos o minimizarlos. Pero entonces aquí viene una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que yo tengo al estar en un estado de conciencia alterado para yo comprobarme que lo estoy viviendo? Entonces aquí tenemos 2 síntomas. Entonces los síntomas son supremamente sencillos. Entonces podemos decir que primero tenemos una manifestación de calor, energía, y también podemos tener ganas de llorar. Ojo, pero no es de dolor, es de felicidad, de amor, de alegría, de algo como que sale de aquí del corazón. Entonces a otras personas les dan ganas de bailar. Tenemos algo que es muy importante y por favor los invito, de verdad, esta tómenla muy en cuenta. Y es una bondad desprendida. ¿Y qué es una bondad desprendida? Se los explico así rapidito para que lo entendamos. Nosotros somos seres espirituales, vinimos a este paseo llamado vida. Si yo soy un ser espiritual, lo que de verdad importa es que florezca mi espíritu y yo ser un ser espiritual. Entonces, si esta vida es el paseo, es el sueño, que el espíritu de César vino a aprender a vivir situaciones por un periodo de tiempo determinado, la verdad, lo importante de la esencia de César es cuando él se devuelva a ser parte del todo, ser parte del Creador. Este paseo es como una enseñanza, una experiencia que voy a tener. Entonces, por ende, aquí es donde decimos,
tenemos una bondad desprendida, y es que en un estado de conciencia alterado yo soy capaz o puedo ser capaz de renunciar a todo lo material, aún a costa de mi propia vida. Entonces es muy fácil que yo en un estado de conciencia alterado renuncie al dinero, a mis bienes, a mis posesiones, porque no me va a doler sacrificarme. Yo simplemente estoy en un estado de euforia, de inspiración. Entonces debemos tener cuidado de eso, porque muchas personas en este mundo sí saben inducirnos a estar en un estado o a entrar en un estado de conciencia alterado, y yo no me doy cuenta que lo que están haciendo es aflorar mi parte espiritual. Y uno de los síntomas que yo tengo cuando aflora mi parte espiritual es que tengo una bondad totalmente desprendida de todo lo físico. Por favor, tengamos mucho cuidado en eso. Otro resultado. Ojo, y esto sí lo decimos y lo tenemos muy común, ¿no? Es que cuando estamos en cosas lindas, perdemos la noción del tiempo, ¿no? Y se nos fue el tiempo y no nos importan otras cosas, sino queremos seguir en la misma actividad en que estamos. Entonces, en fin. Y por último, los temas del mundo, lo escribo yo así: o sistema, no son importantes. Simplemente me interesa la felicidad, ayudar a los demás, tocar a los demás y hacerlo de mejor manera. Entonces eso nos demuestra de una manera muy puntual que es estar viviendo un estado de conciencia alterada. Entonces unas personas bailan, otras lloran, pero lloran de felicidad, ¿no? Hablan con el corazón, se ríen, saltan. Claro, es cualquier tipo de manifestación en nuestra mente y en nuestro cuerpo de nuestra parte espiritual. Eso, vuelvo y repito, lo llamamos inspiración. ¿Y cómo sabemos que estamos inspirados? Estos son los síntomas que estamos inspirados. Y yo creo que esto es lo más importante de entender de un estado de conciencia alterado, ¿no? Ahora viene la parte de conciencia. La parte de conciencia me dice: César, esto, analízalo, ¿no? Porque conciencia es sinónimo de reflexión. Entonces reflexionemos el tema. ¿Yo para qué quiero entrar en un estado de conciencia alterado? Entonces aquí les voy a decir algo que espero les ayude a cambiar su vida para bien. Por favor, tengámoslo muy presente. Cuando yo entro en un estado de conciencia alterado, simplemente estoy en armonía total. César, mi parte espiritual, tiene el control de mi mente y de mi cuerpo, y entonces estoy en armonía del mundo. Una de las características que mencionamos ahorita, yo siento una sensación de calor, de ardor, de energía que invade mi cuerpo. Y ese es el poder que tiene mi espíritu. Se los explico de esta forma. Esta energía, agarrémosla, coloquémosla en mis manos. Si yo tengo alguna dolencia, digamos, me duele, tengo un dolor aquí en el estómago, en una pierna, en una rodilla, donde sea. Agarro esta energía de ese momento de inspiración y la coloco en mi rodilla, que es donde tengo ese malestar. Y hagamos una pequeña oración, pero de usted para usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento de inspiración usted es donde está conectado con el Creador. Y entonces el Creador lo utiliza, puede ser usado como instrumento, porque usted ya tiene doblegado su cuerpo y su mente para Él, ya despertó la chispa del Creador en ti.
en usted. Entonces se lo digo de esta forma, agarre esa energía y sánese, y verá que se sana. Ese es el poder que tiene un estado de conciencia alterado. Se lo explico de otra forma. Si yo no me voy a sanar, pero estoy escribiendo porque yo soy un escritor y escribo un poema y estoy en un estado de inspiración, díganme que no es el momento ya de escribir un poema lindísimo y que va a tener mucha aceptación, porque simplemente estoy inspirado. Entonces ahora no pensemos en que lo primero es crear cosas físicas. Sanémonos, restaurémonos primero, que si yo me restauro, yo me sano, yo puedo empezar a crear. Y como segunda opción, puedo empezar a ayudar a los terceros. Entonces yo ya me convierto en un instrumento para ayudar. Mejor dicho, me convierto en una persona de servicio. Entonces, ¿cuándo lo voy a lograr? Cuando César es capaz de someter adecuadamente su cuerpo y su mente al servicio del Creador. Señores, espero les haya gustado este video. No lo queremos hacer largo, queremos es comprobarle que de verdad debemos hacer un esfuerzo de entrenamiento para aprender a entrenar nuestro cuerpo, nuestra mente y aprender a aflorar nuestro espíritu. Les enviamos un abrazo y que este video les guste. Por favor, denos el like de que les gusta y suscríbanse al programa. Hasta el próximo video.